Retomamos en esta mañana lo que veníamos repitiendo ayer. Si recuerdan, habíamos hablado primero en la mañana de nuestra relación filial con el Padre, estas tres personas divinas que inhabitan en nosotros desde el momento de nuestro bautismo y que siguen inhabitando y creciendo en su presencia amorosa, divina, transformante en nosotros, si vivimos en gracia de Dios. Si frecuentamos los sacramentos, si vivimos de su palabra, si vivimos con fidelidad la vida, en el caso de ustedes que han profesado. Esta relación con el Padre es filial y hemos hablado por la tarde ayer de la relación esponsal con Jesucristo. Lo vuelvo a repetir brevísimamente, en pocas frases. Todo cristiano, todo bautizado está llamado a una unión esponsal con Jesucristo, que es el único esposo de la humanidad, específicamente es el único esposo de la Iglesia, de cada persona, de cada alma. Esta unión en la tierra, dijimos, se puede dar de dos maneras: unión mediata, que es el sacramento del matrimonio; unión inmediata, que por tanto no es sacramento porque no hay una mediación, una colaboración de una criatura o de una persona humana. Es una unión, no es sacramento, es la profesión de los consejos evangélicos, la virginidad consagrada, el celibato, que son matices de la misma realidad, es lo mismo. Entonces, significa que Jesucristo, esposo, se ofrece, se presenta a la persona que el esposo ha llamado. Es decir, es el esposo el que elige el modo de unión contigo. No me eligieron ustedes a mí, yo les elegí a ustedes, dice Jesús. Esto es fundamental, tenerlo claro. Cristo, el Señor, es el que elige. Yo tengo que discernir cuál es el modo de unión que Él quiere conmigo. Antiguamente, muy equivocadamente, con buena intención, pero muy equivocadamente, se hablaba de la vida consagrada, de la virginidad consagrada, la vida de perfección. Como que de por sí ya eran más santas y más perfectas quienes profesaban esto que los pobres del montón, que milagro es que se salvaran sus almas que recibían el sacramento del matrimonio. Y no es así. Hablaremos después de lo que es objetivamente más perfecto, que no son palabras mías, son palabras del magisterio. Mucho más importante, son palabras de la palabra de Dios, que es lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, al que hice referencia ayer, si recuerdan. Lo bueno y lo mejor, no lo malo y lo bueno. No es pecado el matrimonio y santo la virginidad. El que casa a su doncella hace una cosa buena. Pues si es una cosa buena, es santificante. ¿Qué es lo mejor? En realidad, subjetivamente, que es lo que importa, lo mejor es lo que es mejor para mí, y lo que es mejor para mí es a lo que ha elegido Jesucristo. Que yo me empeñe en una cosa cuando Jesucristo quiere otra de mí, pues quiere decir que no voy a ir por camino de santidad. Por eso es tan importante el discernimiento. El discernimiento entre una cosa buena y una cosa mala, hermanas, es muy fácil. El discernimiento entre dos cosas buenas es mucho más difícil. Y eso lo sabemos todos. ¿Robo un banco o voy a misa? Por decir una tontería. Pues eso no hace falta mucho discernimiento, ¿no? Ahora me dedico a esta tarea que es importante y esta que también lo es, pues ahí habrá que hacer un discernimiento. Pero entre el bien y el mal, otra cosa es que no lo haga. Pero discernimiento no hay que hacer mucho, ya está hecho. Entonces, aquí se trata de un discernimiento entre dos cosas buenas, entre dos caminos de santidad. Pues habrá que pedir mucha luz al Espíritu Santo, habrá que pedir mucha gracia de Dios, habrá que hacer mucha oración, habrá que poner los medios necesarios para ser fieles a lo que en concreto Jesucristo quiere para esta persona. Después, hablando de los que son llamados a esta unión mediata, el sacramento del matrimonio, los que son llamados a esta unión con Jesucristo esposo representado, que ya les expliqué lo que quería decir, una persona que me hace presente a Jesucristo para esta doble dimensión unitiva y procreativa,
el amor y la vida, que son inseparables, y cuando se destruye una, se destruye la otra, hace que nosotros tengamos que discernir a qué vocación en concreto estamos llamados. Quienes están llamados a esta unión mediata están llamados a ser fecundos en dos órdenes. Ambos órdenes tienen como autor al mismo Dios. Dios es el autor del orden de la naturaleza y Dios es el autor de la vida de la gracia. Él es la fuente de la creación, Él es la fuente de la vida divina de gracia. Pero en esta vida, los que están llamados a la unión mediata, sacramento del matrimonio, van a vivir esta división estructural, esta división objetiva, no una división pecaminosa. El casado está fundamentalmente llamado a santificarse, realizando una serie de tareas que en sí mismas las tiene que hacer cualquier persona que no sea creyente. Los paganos no conciben hijos teniendo relaciones sexuales y los casados católicos conciben rezando el rosario. No. Los medios, la vida, las tareas serán muy parecidas en la vida cotidiana. Ir a trabajar, atender una casa, educar a tus hijos, cuidar de su salud, etc. La mayor parte de las tareas naturales a las que está llamado el casado son las mismas. La diferencia en general no solo es la tarea, sino el por qué se hace esa tarea y cómo se hace esa tarea. No es lo mismo trabajar que ofrecer el trabajo. ¿Qué es lo que no quiere Jesucristo que haga un casado? Miren, una explicación muy sencillita y creo que es muy bonita y muy eficaz de entender. Lo que no se pueda traer al ofertorio de la misa no es tarea natural que quiere Jesucristo para un casado. Recuerden las palabras del ofertorio, del pan, la ofrenda del pan. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Pero eso también nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Trabajar por trabajar no tiene ningún valor, ni santificante ni no santificante. Y después viene la doxología, el que ha trabajado por Cristo con Él y en Él, el que ha dado gloria al Padre, por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre, es el que ha hecho esas tareas naturales, ha dado de desayunar a un niño, lo ha vestido, lo ha llevado al colegio, se ha ido a la oficina, se ha ido a la fábrica, se ha ido al campo, por Cristo con Él y en Él. La tarea era la misma, es el cómo y el por quién. El tener esta visión sobrenatural de lo natural. No sé si me explico. Ahora, esto implica, para poder hacerlo bien, un enorme ejercicio de fe. No va a ser posible esto una persona que no hace oración, que no frecuenta los sacramentos, que no tiene una fe adulta, a la que también están llamados los casados, una esperanza ardiente y una caridad sincera. Entonces, es una vida teologal de lo natural. Este ejercicio continuo de ver en mi esposa un representante de Cristo, de ver en mi esposo un representante de Cristo, de ver en mis hijos, muchachos y muchachas, hombres y mujeres que están llamados a ser hijos de Dios. Es decir, que tienen que ser capaces de reconocer en mi paternidad y en mi maternidad la paternidad de Dios Padre. Y eso sería maravilloso, que he ido aprendiendo la paternidad de Dios en la paternidad de esta persona que me representa al Padre. Porque igual que los esposos se representan a Cristo, el uno para el otro, ambos juntos representan, hacen presente, no están en vez de, sino hacen presente a la persona del Padre. Pues una vocación tremenda y tremendamente sobrenatural y santificante, si se hace bien. El problema es que la mayoría, pues a lo mejor no lo hace demasiado bien. Que las tareas naturales las suelen cumplir, pero claro, ya he dicho muchas veces que también lo hacen un pagano y un ateo y un de no sé qué religión.
Ahora, que tenga valor santificante, el valor sobrenatural de lo cotidiano, de lo ordinario, de lo natural, esa es la tensión. La mayor parte de las actividades del casado son tareas naturales realizadas sobrenaturalmente. Y no se pueden realizar sobrenaturalmente si no tienen también, aunque en mucho menor medida que nosotros, una dimensión sobrenatural muy importante, como es la Santa Misa, como es confesarse con frecuencia, como es recibir y que tus hijos y demás reciban los demás sacramentos, sin el ejercicio activo de las virtudes teologales, unos padres que no viven con fe, esperanza y caridad, y no digamos las demás virtudes de prudencia, de templanza, de justicia, etc., y todas las demás virtudes morales, pues no van a santificarse ni van a santificar a sus hijos. Entonces, la fuente primera de la santificación está ahí, en eso que se ha llamado siempre y muy bien llamado la iglesia doméstica, que ese es tu verdadero noviciado, y bien que se nota de qué familia viene una persona, por ejemplo, que viene al seminario o aún a la vida religiosa. Bueno, pues porque ya vienes con mucha formación ganada. El Señor puede llamar como Él quiera llamar, pero que lo ordinario, lo cotidiano, lo normal, es que esta formación comienza ahí, en tus años formativos, desde que eres pequeño. Por eso las vocaciones sacerdotales y las vocaciones religiosas tienen mucho que ver con la santidad en la que se ha vivido en la iglesia doméstica, en la familia. Y por eso tenemos una grandísima responsabilidad de ayudarles. Pero obviamente estoy hablando a una comunidad monástica, nos concentramos ahora más en lo que significa esta unión inmediata con la persona de Jesucristo. A mí no me da igual lo que diga nadie, y escucharán a sacerdotes que digan lo contrario. A mí eso no me da ni frío ni calor. La soltería no es una vocación. Es decir, la relación con Jesucristo se tiene que definir. No quiere decir que solo pueda haber casados y religiosas y sacerdotes. Habrá personas que por las circunstancias de la vida o por una elección personal vocacional no entren en una institución, en un instituto secular, en un monasterio de monjas de clausura o de vida activa o lo que sea, misionera o lo que sea. El soltero es el que no ha definido su relación esponsal con Jesucristo. No tiene un vínculo con Jesucristo esposo. Por eso, insisto, no tiene que ser necesariamente con una fórmula, en un edificio, con un hábito de no sé qué color, no. Pero tiene que definir su relación con Cristo esposo. Es decir, tiene que ser una decisión permanente. Puede ser más pública, como es la vida religiosa, o puede ser algo privado de uno en su corazón, que solo lo sabe Jesucristo y la persona. Entonces, no piensen que con esto he dicho todo el mundo tiene que ser cura o monja, de los que no se casan. Pero el soltero tiene que definir su relación con Jesucristo esposo, si no, no va a ser fecunda su unión esponsal. El soltero es el que no ha definido su enamoramiento. Y el enamoramiento, dicho de 1000 maneras diferentes, es sencillamente la entrega de todo mi corazón a una persona. No es que estoy cuidando a mi mamá, es que... No, pero perdone, usted no está enamorado de su mamá, no le ha entregado todo su corazón a su mamá. No se trata de hacer muchas obras buenas y de caridad y de estar al servicio de la parroquia. No, no. Es a quién le pertenece mi corazón. Ustedes pueden estar aquí, ustedes pueden llevar el hábito que llevan, pueden llevar la toca que llevan, pero yo no estoy seguro que todavía están desposados con Jesucristo, necesariamente. Y piénsenlo muy bien, porque tal como están vestidas y ahí sentadas, pueden ser perfectamente solteras, igual que el soltero puede haber definido su unión con Cristo esposo ahí viviendo en la calle, que uno lo ve de fuera y dice, se quedó soltera.
O como dicen en República Dominicana, se quedó jamona. O se quedó para vestir santos. No. Así como lo externo, no necesariamente el soltero, que para el mundo es un soltero, puede tener una relación esponsal con Jesucristo intensísima y muy fecunda en la Iglesia, aunque desde fuera no se ve nada, porque lleva una vida perfectamente ordinaria, en el trabajo, donde sea, pero esta persona tiene una relación esponsal con Jesucristo, le ha entregado su corazón a Jesucristo. Pero díganme, verlas a ustedes aquí, a todas, esto me garantiza a mí que ustedes le han entregado su corazón a Cristo. Este director espiritual del que les he hablado, mío y de muchos otros sacerdotes y obispos y muchos laicos, don José Rivera, una vez estaba en el monasterio de los benedictinos a las afueras de Madrid, en España, del Valle de los Caídos. Y estaba con unos sacerdotes y seminaristas que estaban en la hospedería con él haciendo un retiro. Pero como era el monasterio de los monjes, muy fecundo en vocaciones, que cantaban en gregoriano una cosa celestial. Pues los seminaristas, que eran todos diocesanos, y los sacerdotes que estaban de retiro, pues aprovechaban, cuando no había charla o meditación, pues se iban a la oración litúrgica con los monjes, ¿no? Y porque les pareció una cosa maravillosa y muy enriquecedora espiritualmente. Un día sale de los laudes o las vísperas, la oración litúrgica que fuera, y le dice a este director espiritual nuestro, que es sacerdote diocesano, le dice: qué maravilla, don José, se llama José Rivera, qué maravilla, don José, cómo rezan los monjes, ¿verdad? Y le dice el padre, le dice este sacerdote: cantan bien. Y se encuentra don José Rivera con el abad del monasterio y le cuenta la anécdota. Dice: me ha dicho uno de los muchachos, no, es que no recuerdo si era sacerdote o seminarista, pero da igual, le dice, me ha dicho que qué maravilla cómo rezan ustedes. Y yo le he contestado: cantan bien. Y se le queda el abad mirando a este sacerdote diocesano y le dice: si usted supiera que yo tengo monjes aquí que no han rezado un día de su vida, pero cantan bien. Y no es lo mismo cantar bien que rezar. Y a lo mejor hay gente aquí que no ha rezado nunca. Tin, 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 a la capilla. Puedes llevar al caballo a la fuente, pero no le puedes obligar a beber. Pues yo creo que esto es como para pensar. ¿Qué pasa cuando cantas bien pero no rezas? Y pasa la vida así, y pasan temporadas muy largas así. Que esa falta de enamoramiento lo vas a llenar con lo que sea. Si eres más joven, pues con afectos desordenados y fantasías sexuales y todas esas otras cosas. Y cuando ya te vas haciendo mayor, con el poder. Quiero mandar, quiero tener poder, quiero tener autoridad, porque soy una solterona de corazón vacío. Eso es una persona que no reza. Eso es una persona que no está enamorada. Y son terroríficas esas personas, el daño que hacen en la Iglesia. Mucho más grave a veces que las mismas caídas en la sexualidad, que son muy graves. Entonces, ¿en qué consiste la virginidad consagrada? Consiste en este enamoramiento de la persona de Jesucristo. Así como el casado tiene una tendencia natural a la unión con el marido, con la mujer, porque recuerden, hemos hablado del orden natural y sobrenatural, en la virginidad consagrada no hay una atracción natural a la vida monástica. Digo monástica por estar aquí, ¿no? Puede ser el sacerdocio. Entonces, este enamoramiento implica el deseo, pero supone un enamoramiento de una persona que ni la he visto, ni la he tocado, ni la he oído. Entonces, ¿cómo es este enamoramiento? Pues en fe, en esperanza y en caridad. ¿Cuáles son muchas veces las causas de la falta de oración? No es solamente la pereza o lo que sea, no. Es personas
que ya no tienen fe. Hermana, su problema no es de oración, su problema es de fe. Y esto es muy grave y esto es muy serio. Entonces, aquí está la fuente de la vida sobrenatural. Es el principio de todo. Lo dice el apóstol San Pablo a los romanos. La fe es el comienzo. Por eso Jesucristo insiste tanto en la fe. ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Yo creo que tú eres. Marta, ¿crees esto tú? Siempre crees. La esperanza, el deseo confiado, ¿qué es la esperanza? El deseo confiado de recibir lo que Jesucristo me quiere dar. ¿Cómo voy a recibir nada si no lo espero, si no lo creo, si no lo deseo? Jesucristo está deseando no darme de todo, está deseando dárseme Él como persona. Eso es lo que hace un esposo, entregarse a la esposa. Pero como yo no le deseo, como yo no creo en Él, no recibo nada. Él es siempre un esposo rechazado. Entonces, el casado, en el orden natural, veas el rostro de su mujer, ve el rostro de su marido, y esa relación natural, ese enamoramiento natural, necesita ser sobrenaturalizado por la fe, la esperanza y la caridad. Pero hay una realidad natural. Ahora, en la virginidad consagrada, como no hay una realidad natural, o es Jesucristo estrictamente, inmediatamente, en el orden de la sobrenaturaleza, es enamoramiento de una persona en la que no veo, pero en quien creo. Pero si no creo, si mi fe es muy pobre, ¿cómo voy a estar enamorado de un crucifijo de yeso? Pues yo creo que esto es muy serio. Y esto es lo que se tiene que renovar en la vida religiosa. El puro fundamento de unas mujeres que viven en un nivel suficientemente intenso de fe para que lo que no veo me resulta más atractivo que lo que veo. Pero si lo que no veo no me es atractivo porque mi fe es pobre y no hay enamoramiento, claro que me iré detrás de todo lo que veo. Perdonen, las abadesas tienen vocación de madre, no tienen vocación de detective ni de policía. ¿Dónde estabas? ¿Con quién hablabas? ¿Por qué fuiste? No se puede vivir así. Oiga, pongan un jardín de infancia, un kinder, pero no un monasterio. Al final, yo lo único que hay que decir es, ¿pero usted quiere estar aquí o no quiere estar aquí? Pero no esté como si no está. Porque tú estás no donde está tu cuerpo, tu anatomía. Tú estás donde está tu corazón. Donde está tu tesoro, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Pues yo creo que esto es tremendo. Y esto es gravísimo. Y esto hay que renovarlo. Se tiene que renovar en la Iglesia. Yo les voy a decir una cosa, espero poderla decir con toda la humildad de mi corazón. Yo, desde que entré en el seminario, sobre todo los últimos años del seminario, les estoy hablando, entré en el seminario en el año 74, desde luego, desde mi ordenación de diácono, yo nunca, jamás he faltado a una hora de la liturgia. Nunca. A nada. A tercia, a vísperas, a completas. He celebrado misa todos los días de mi vida, durante 41 años casi. Arrastrándome, enfermo, recién operado. Y yo no soy ningún santo. Pero yo sé que sin eso
Yo no puedo vivir. Ahora, hermanas, yo he sido sacerdote misionero durante 12 años en el desierto de Somalia y he celebrado misa 7 años de esos 12, todos los días solo, S-O-L-O, en una capilla que era de 3 metros cuadrados, rodeado de miles y miles de musulmanes. Y cuando decía, la paz contigo, miraba por la ventanita de la capilla que era diminuta y decía, la paz contigo Etiopía, la paz contigo Somalia. Y no me contestaba ni el viento. 7 días. Mi obispo vivía, hermanas, a más de 700 kilómetros de distancia. ¿Ustedes honestamente creen que mi obispo sabía si yo me había levantado a laudes? Pero si no sabía ni dónde estaba. Y yo voy a vivir mi vida, mi amistad con Jesucristo por lo que piense mi obispo. ¿Ustedes se creen que el obispo de León sabe si el párroco de aquí ha rezado laudes? No tienen ni la menor idea. Oye, para eso te hemos formado, para eso te hemos educado, allá tú con tu conciencia. Ahora, si nos comportamos como un internado de adolescentes, pues ustedes sabrán cómo quieren vivir. Pero así es como se hunden las vidas. O sea, este edificio es posible que se derrumbe, pero salvo terremoto, y en este país se dan con cierta frecuencia, salvo terremoto, uno mira esta estructura, yo la he mirado, porque me he dedicado toda mi vida, lamentablemente, como pobre misionero, a la construcción, mucha construcción he hecho, tengo muy buen ojo para la construcción, me fijo mucho, pues yo no he visto así grietas aparentes. No tiene pinta este edificio de que se vaya a derrumbar próximamente. Ahora, como empiecen a aparecer grietas, empieza a pelar la pintura, hay goteras, hay inundaciones, ¿se cayó el monasterio? Digo, no, el monasterio se llevaba cayendo hace mucho tiempo y los síntomas estaban ahí. Ahí estaban las grietas, ahí estaba la pintura, ahí estaban las inundaciones, ahí estaban las tuberías atascadas, etc. Se va cayendo poco a poco y un día se cae. Pero se fue cayendo poco a poco. El edificio espiritual es obviamente mucho más importante que las paredes, hermanas. Ustedes sabrán. Pero si ven las grietas y no hacen nada, y las tuberías obstruidas y no hacen nada, y las goteras y no hacen nada, no digan que se derrumbó. ¿Ustedes conocen alguna hermana que se levantó una mañana y dijo, soy la mujer más feliz del mundo en este monasterio, me largo? ¿Vale? No. Uno se va yendo poco a poco. Lo último que se va es el cuerpo. Pero hacía rato que se habían ido los ojos, y los pensamientos, y las palabras, y el corazón. Uno sabrá dónde quiere vivir, o dónde está viviendo. Y es muy posible, lamentablemente, hablando de esta unión esponsal con Jesucristo, que haya hermanas que puedan estar viviendo en una completa esquizofrenia religiosa. Parte en un lado y parte en el otro. La doble personalidad. Vivo la comedia de los actos de comunidad, pero yo no estoy ahí. Entonces, yo creo que hay muchísimo que pensar. A mí no me importaría nada volver a este monasterio el año que viene y me digan somos 15. Pero 15 enamoradas de Jesucristo. Los números servirán para cosas naturales. Eso sí, gastan más, ¿eh? Entonces, la virginidad consagrada, ¿en qué consiste? Es una vida teologal. Solo lo percibe el creyente. Solo el creyente percibe esto. Solo el creyente, el que tiene fe, entiende que ustedes no son solteras con uniforme, que es como les puede ver pues la pobre gente sencilla que viene aquí, pues las monjitas, pero que no tienen muy claro.
Lo que entienden es que ni se pueden casar, que no pueden tener hijos y que rezan mucho. Eso es lo que suele pensar así sencillamente la gente. Pero eso no lo da la fe. Eso es lo que ven los ojos de una persona pagana, con poca fe, poco creyente. Entonces, creo que aquí hay mucho que pararse a pensar y reflexionar. Si de verdad estamos viviendo en este tono sobrenatural, que es lo que hay que continuamente fomentar. El mundo les odia, hermanas, y el mundo está desesperado por entrar en el monasterio. La tarea de ustedes es continuamente sacar el mundo de aquí y sacar el monasterio de la calle. Que el monasterio no se meta en la calle, ni que la calle se meta en el monasterio. Y esta es una tarea de todos los días, de vigilancia, de guardián, como una leona. Y no se preocupen por ofender a nadie, preocúpense por no ofender a nuestro Señor Jesucristo. Que la gente se ofende por cualquier cosa, y se ofende no porque tú las has ofendido, sino porque es soberbia y orgullosa. Tú no has venido aquí a complacer a la gente, ni a los vecinos, ni a los no sé cuántos, ni a los bienhechores, ni a los no sé qué. Bueno, aquí hemos venido a esta vida teologal, donde el corazón se le ha entregado a Jesucristo, le pertenece solo a Él, y hay un desposorio, hay un compromiso. Prometo serte fiel. Es lo que prometieron el día de su profesión religiosa. De hecho, creo que puede ser muy útil en unos ejercicios espirituales pararse a pensar, ¿y yo cómo he estado viviendo la virginidad consagrada desde el día de mis votos? Y no me refiero, que por supuesto también lo incluye, a caídas graves en materia de castidad, sino en esta fidelidad cotidiana a Jesucristo esposo, en serte fiel. Y somos tan cuidadosos de si viene no sé quién a la puerta y sale, es que está esperando. ¿Y qué? Pues que espere. No es que ha dicho que si no se va, oye, pues que se vaya. La cosa es, hermanas, si en el orden de la fe, en el que estoy llamado a vivir la virginidad consagrada, Jesucristo es una persona real, o es una palabra, es un vacío, es un sonido, es una imagen, es una foto, es una estatua, o es una persona real, verdadero Dios y verdadero hombre. Lo dijimos anoche en las letanías de la adoración. Si confieso que Jesucristo es verdadero hombre, tiene inteligencia de hombre, mirada de hombre, corazón de hombre, sentimientos de hombre, entendimiento, voluntad y memoria de hombre, es un hombre real, a quien solo puedo percibir por la fe, la esperanza y la caridad. Pero si la fe no actúa, ¿cómo puedo amar a este hombre? Si la fe no actúa, ¿cómo puedo ser consciente del amor infinito que me tiene Jesucristo? Si soy la mujer más afortunada del mundo, ¿qué marido ha podido amar a su mujer? Lo que me ama Jesucristo. Excepto por la fe. Y no lo voy a percibir. Y que yo no lo perciba no quiere decir que Él no me ame, solo que yo no me entero. Él no me ama cuando yo me doy cuenta. Lo que pasa es que Él puede tener un amor hacia mí no correspondido. Que Él se quiere entregar a mí, pero yo pongo esta resistencia de mi falta de fe, de mi falta de apertura, de abandono, que tengo el corazón distraído en otros amores, en otros afectos. Cuando San Juan de la Cruz habla del camino de perfección, dice en el cántico espiritual, buscando mis amores, cruzaré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Yo voy por el camino de la santidad, voy hacia mi esposo, voy enamorada de Cristo, pero de repente en el camino veo un prado, dice él en su lenguaje del siglo XVI, un prado de verduras, un prado de flores. ¿Qué hace eso? Seduce mi corazón. Yo que iba estupendamente bien por el camino hacia el esposo,
Él atrayéndome con lazos de amor, de repente me paro y me dedico a las cosas que seducen mi corazón, los afectos que seducen mi corazón, que pueden ser alambres, ¿se acuerdan del alambre del pájaro? O pueden ser hilos, da igual, porque el pajarito no va a volar. Y dice, ni temeré las fieras. Yo sé, estos ejercicios me han venido muy bien, yo tengo que cambiar. Pero las fieras, ¿qué son las fieras? Las cosas que me dan miedo. Yo voy por el camino y veo ahí unas fieras feroces que están en mi imaginación, ¿eh? No es que estén ahí. Entonces me paro. ¿Por qué me paré la primera vez? Por las cosas bonitas, criadas, que han seducido mi corazón. Voy maravillosamente bien por mi camino a la santidad, pero hay un precio que no estoy dispuesto a pagar, que se llama la cruz. Ponte a tomarte la vida en serio en este monasterio, en el que no llevo ni 2 días, y no tengo ni la menor idea de dónde estoy, y cuando salga de aquí seguiré sin saber dónde he estado, y ya verás, ¿tú qué te crees? Mira tú, la santita. Ay, la beata. ¿A qué te crees? ¿Que eres mejor que nosotras? Ahora de repente, porque el padre dijo no sé qué, ahora mira, ahora todo tititín. Es saber cómo acaban contigo. ¿Por qué? Porque es una acusación al horror que es mi vida. Lamentablemente, el tono general de un monasterio lo da la mayoría. Puede haber una que esté viviendo muy bien, la otra que también, pero el tono general lo da la masa, la mayoría. Y la mayoría es como un dictador. Que aquí todo el mundo se someta a lo que decimos nosotros. Tampoco, hombre, vas a ser un corrupto, tampoco te escapes con el coche y lo vendas, el carro, pero tampoco, oye, te pases de tanta oración. Las fieras, las que me rodean, eso es lo que nos pasa. San Juan de la Cruz habla del vuelo del pájaro solitario. Cuanto más alto se vuela, más solo estás. Pero más cerca de él. Tú elige. Es que voy a echar de menos a las gallinas del corral, ¿sabe usted? Bueno, hombre, no son águilas, ya se sabe que no son águilas. Están encantadas ahí en sus 4 metros, piqui, tiqui, 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 picoteando el suelo. Hombre, no es un gallinero, pero ahí solo ahí arriba uno volando, pues no sé, como que es una decisión que uno toma un día en la vida. Y la vida, hermanas, está hecha de decisiones. La gracia la tenemos todos los días de nuestra vida para vivir lo que profesamos. Todos los días. ¿Acepto la gracia o rechazo la gracia? A lo mejor la he rechazado tanto, durante tanto tiempo, tan tenazmente que ya ni me doy cuenta que la estoy rechazando. Es que ni siquiera me acuerdo de que existe la gracia. Y al final me acabo creyendo que estoy estupendamente. Ponga usted un internado de cojos y al final se acaban creyendo todos los cojos que es que estamos todos llamados a ser cojos. Entonces, es una decisión que una persona tiene que tomar. De esas decisiones que son irrevocables, donde uno dice, hasta aquí llegué, nunca más. Y no se crean que es tan difícil, parece que es difícil, pero no lo es. Y además, ¿saben qué? Uno es increíblemente feliz. Porque nada nos hace más felices que la amistad con Jesucristo, que la intimidad con Él. Entonces, no es lo mismo ser virgen consagrada que ser estéril. Una virgen consagrada no es una mujer estéril. Aunque pueda haber religiosas y monjas
cuyas vidas son estériles precisamente porque no viven la vida consagrada. El vientre que no ha concebido, el estéril, pues la pobre mujer que se casó y no pudo tener hijos. La Virgen consagrada estéril es la que no ha vivido la consagración. Por eso les decía que nosotros, en nuestro lenguaje católico, mirando a la Santísima Virgen, no tenemos la menor dificultad en juntar estas dos palabras, Virgen y Madre. La Virgen Madre. Y nos parece que es lo más normal del mundo, porque es que hemos crecido con esto. No, lo que nos cuesta más es verlo en nosotros, en los que han recibido esta llamada. Ya dice Jesús, no todos pueden con esto, no todos tienen esta llamada. Efectivamente, es un don. ¿Cuáles son las características fundamentales de la virginidad consagrada? Primero, lo que acabo de decir, si las quieren ir escribiendo o recordando al menos. Lo primero, la virginidad consagrada es un don. Si es un don, es algo, no es un premio a mi santidad. Muchas veces puede entrar en el seminario, en la vida religiosa o en otras formas de virginidad consagrada, gente que ha llevado una vida horrible, pero tenía este don. Y luego hay gente que puede ser muy pía y muy religiosa y muy no sé qué, y digo, no, es que esa va a ser monjita. Pues no tenía vocación religiosa, tenía vocación a la santidad, pero al matrimonio. Entonces, tener mucho cuidado. Recuerdan cuando el profeta va a buscar un rey y pasa un hermano y pasa el otro y pasa el otro, ¿se acuerdan? Dice, hombre, este es que tiene que ser este, que fíjate lo guapo que es, mira lo alto que es, lo fuerte que es. No, este no es. Es un don. Es el que Dios ha elegido. En la virginidad consagrada es importantísimo insistir en la iniciativa de Jesucristo. Es Él que me declara su amor. Dicho de otra manera, ¿qué es la vocación? Es el momento en que me doy cuenta de quién estoy enamorado. Y así, una pregunta que se la pueden llevar de aquí, de esta sala, a la capilla cuando se exponga el Santísimo. En este momento, esta mañana, a esta hora, ¿tú de quién estás enamorada? Y esto no tiene que ver ni con edad, ni con nada. Esto es estrictamente sobrenatural. Porque puede que lo estuviese. Anda, que no hay casados que te dicen, no, si nos casamos muy enamorados, pero se acabó el amor, ¿no? No te dicen eso muchas veces, ¿no? ¿Por qué se separaron? Es que se acabó el amor, padre, que ya no hay chispa, te dicen los de la gente de la calle. Pues puede que lo estuve en un tiempo de mi vida y puede que ya no lo esté. Pues es tristísimo. ¿Qué nos pasa al irnos haciendo mayores? Que estando cada vez menos enamorados, por la edad tenemos más autoridad y más responsabilidad. Vamos, la fórmula del veneno puro. Entonces, tengan mucho cuidado en qué manos ponen un monasterio. Porque donde no hay enamoramiento, hay la fórmula perfecta para el desastre. San Juan de Ávila, que es el patrono del clero español, un sacerdote que muy poca gente a veces conoce fuera de España, un sacerdote diocesano importantísimo, su fiesta es el 10 de mayo, San Juan de Ávila, en tiempos del Concilio de Trento, que fue contemporáneo de San Ignacio de Loyola, de Santa Teresa de Jesús, de San Francisco de Borja, de San Pedro de Alcántara, etc. Doctor de la Iglesia, por cierto. San Juan de Ávila, hablando de las distracciones en la oración, dice esto que yo creo que nos puede ayudar mucho y que lo mencionaremos cuando lleguemos al capítulo de la oración. San Juan de Ávila dice, si tú quieres, una de ustedes está de turno en la cocina, si tú quieres que las moscas no se posen sobre una olla de comida, puedes hacer dos cosas. Pasarte el rato dando manotazos para espantar las moscas
que suele ser bastante cansado, bastante aburrido y suele servir de bastante poco porque en cuanto paras se vuelven a posar las moscas, dice él, o se puede encender el fuego. Dice, porque nadie ha visto moscas posarse sobre una olla hirviendo. Si a la palabra hervor la cambias la H por la F, ¿qué te queda? El fervor es la manera antigua, no existía la H, para decir que algo estaba hirviendo. La palabra fervor viene de algo que hierve. Cuando una persona le hierve el corazón, que tiene fervor de verdad, es que le da igual, ni frío ni calor. Que digan, es que están diciendo por ahí que usted no me diga, me va a dar un infarto. Es que te da completamente igual. Ustedes es posible que estén pensando, ¿y este padre, que no nos conoce de nada, que no sabemos ni cómo ha llegado aquí, cómo nos habla así? Pues yo les voy a decir por qué les hablo así. Primero, aparte de que estoy convencido de lo que digo, es que uno siempre piensa, ¿les digo todo la primera vez que voy o me dejo algo para cuando me vuelvan a invitar? Pero claro, uno se queda pensando, ¿y si no me vuelven a invitar? Mejor que se lo diga todo la primera vez. Bueno, con un poquito de humor sabrán que no soy tan serio y que tengo mi sentido del humor, ¿no? Pero no me cojan confianza. No se fíen mucho. Hermanas, a mí me quedaría un gravísimo cargo de conciencia si yo no les ayudo a cambiar. Y por si no lo saben, la única razón por la cual he venido es para que ustedes cambien. Porque para que les digan que son ustedes estupendas, no me traigan desde las sierras de Guerrero, por favor, que está muy lejos. Que llevo más de 15 horas manejando un carro para estar con ustedes. Yo solo he venido para que ustedes cambien. La que no cambie, no sirvió para nada que yo hiciera ese sacrificio. Pues se lo ofreceré humildemente a nuestro Señor y probablemente será por mi falta de santidad. Pero párense a pensar, porque no van a estar haciendo ejercicios durante 200 años. La vida se acaba. La gente de la calle podrá decir cuando llegue a la puerta del cielo, oiga, es que yo no tenía ni idea. Es que yo no sabía. ¿Cuánta gente que no tiene ni idea, sin culpa ninguna, de lo que enseña la Iglesia? Una capuchina va a decir que yo no sabía. Oye, te lo dijeron y te lo dijeron y te lo dijeron. ¿Hiciste caso o no hiciste caso? Lo que ustedes piensen del Padre Christopher, hermanas, es que me da completamente igual. Me iré de aquí y no me sabré ni los nombres de casi nadie. ¿Nos volveremos a ver? Pues muy probablemente nunca. Pero no digan que no lo supieron y que no se lo dijeron. Y yo tengo un deber en conciencia de vencer incluso mis miedos, que pueden ser los miedos del qué dirán o de lo que hablen a tus espaldas, que de frente no te suele decir nadie nada. La gente suele ser bastante cobarde. Pero piensen, porque al final ustedes están solas con su conciencia y solas frente a Jesucristo. Entonces, y vamos a seguir por la tarde hablando de esto, que hay muchísimo más y cosas muy bonitas no porque las diga yo, sino porque las enseña la Madre Iglesia y porque es lo que nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo sobre la virginidad consagrada.